Bienvenidos de vuelta a Formato Eficiente, donde las tangentes no son un error, sino una característica. Conmigo, mi amigo de toda la vida, Juan Iván, Saludos. y su servidor Bruno, continuando este viaje lleno de digresiones y paréntesis. Antes de iniciar, este es nuestro formato actual. Primero platicamos de manera general de algo que hayamos leído, visto, etc. Luego pasaremos al tema principal y finalmente una rápida despedida. Antes de empezar, un pequeño paréntesis. Juan Iván, si puede ser tan amable en introducir los comentarios de Marx Arriaga, doctor en Filología Oh, ya. Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y actual director de materiales educativos de la SEP. Gracias por saber todo su título, porque no sabía de que todo su cargo solo era como que gente de gobierno. Eh, Básicamente lo que dijo es, Bruno se lo sabrá más exactamente. Gracias por darme cabida a mí, pero yo no soy tan específico con las citas. Pero palabras más, palabras menos, cualquier persona que goce de la literatura es capitalismo. Y que tenemos que sacar eso de los libros oficiales de la SEP, de la SEP, como se diga. Entonces, esa es una maldad. Entonces, hay que, por favor, si una persona por ahí está disfrutando de la literatura, eso es un capitalismo muy grande, un neoliberalismo diría yo, y por favor dejen de hacerlo. En sí, um, tiene un poco lo que dices, pero en sí la queja no es en sí el goce, sino literatura por goce. O sea, leer por goce. Ujú. Los argumentos en sí tienen que ver un Sí, poco con los libros de texto porque están cortando muchas cosas y están cortando muchos partes. No sé si a ti te tocó, porque que yo recuerde fuiste a una escuela cristiana, los libros de texto. teníamos libros de públicos, pero no los usamos. Ok, pero tú llegaste, por ejemplo, el español que tenía atrás los textos. Tenía, por ejemplo, yo me acuerdo que el mío de primaria tenía textos no de Pedro Páramo, sino del Llano en Llamas y cuentos de Carlos Fuentes. Ajá, recuerdo que me acuerdo de algunos cuentos, de hecho, Eclipse de Sol, que Ah, sí, me era acuerdo mucho uno. ese. Bueno, Sí, y me acuerdo de No había celebrar a los perros, creo que estaba ahí. Después era de secundaria, creo. sí, creo que más bien lo estoy confundiendo primaria y secundaria. Yo recuerdo mucho esos cuentos, pero no me acuerdo mucho un poco específicamente cuándo. La queja que él tiene un poco más en un sentido, y me siento realmente como, ¿tú te acuerdas del vocero de Fox? Cada vez que salía y decía, por ejemplo, la lavadora de dos patas. No, pero te creo. Sí, lo que el presidente quiso decir, realmente yo cuando le leí y más o menos le entendí es, más bien lo que él está, es la lectura de obras escritas por goce, lo que él realmente está quejando, porque cuando leí sus comentarios sentí, ok, este es muy estilo realismo soviético, en el sistema de que uno no escribe por goce y uno no lee literatura escrita por goce, o sea, lo que se considera literatura burguesa o literatura degenerada, o sea, en ese sentido, porque tiene en consideración que él mismo lo menciona, o sea, es capitalista y por lo tanto tienen que buscar una literatura no capitalista. Ese es un poco el concepto, pero ese es el concepto soviético de el nuevo hombre soviético. Si tú te acuerdas cuando hicimos nuestro grupito ahí de escritores en la prepa, uno de los nombres que llevé fue los ingenieros del alma. No recuerdo ese en particular. Hubo muchos nombres muy extraños. Me gusta Ah, mucho que terminamos. Tengo muchos nuevos recuerdos de ese grupo. yo me acuerdo que querías poner el nombre de un dios egipcio. Sí, por Alan Moore. Thoth. Tot, sí. Bueno, el asunto es que el concepto era que el escritor tenía que construir el alma del nuevo hombre soviético. Era una cuestión más de antisubjetividad, de nosotros en vez de yo. Entonces un poco siento que a eso quería ir Marx Arriaga. Que Marx Arriaga no entendió al comentarlo, al intentar sintetizar la frase, es que uno de los hobbies o actividades que más fomentaron durante la Unión Soviética, o realmente en todo el bloque oriental, fue la lectura. O sea, no lectura para ser alguien mejor, sino la lectura por goce. Pero O también sea, está relacionado como, digamos, un concepto de literatura con causas sociales, digamos. Pero que solamente el querer que esa es la única forma de literatura, ¿no? sí y no. O sea, sí, tiene que ver el hecho de que obviamente lo único que estaba disponible era literatura pro gobierno, pro ideología, pro lucha de clases, pro verdad. Algo así era los cuatro preceptos. Era ideología, partido,
lucha de clases sociales y realismo. Ese era como los 4 preceptos del realismo soviético. Pero el asunto es, esa es una mitología de los países capitalistas, de lo que se leía en la Unión Soviética, Alemania del Este, por ejemplo, que fue uno de los encontronazos que se encontraron cuando se unificaron las Alemanias, es que se tenía el concepto de que tú leías y tú tenías que leer para ser una mejor persona. Pero en realidad simplemente se fomentó la actividad de la lectura y obviamente se fomentaba la lectura de textos con los 4 preceptos que mencioné previamente. Pero de nuevo, Marx Arriaga, a pesar de ser un filólogo, aparentemente no entiende nada de literatura soviética, se comió el mito y lo reprodujo. O sea, por eso cuando me llegan y me dicen, no, la izquierda de la 4T, ¿cuál izquierda? Güey, literalmente no, parece que no lee ni siquiera el primer párrafo de Wikipedia. Pues sí, pues lo vería como este conflicto que se tiene contra, de nuevo, hablando de cosas que no entiendo del todo, como, porque, bueno, ni siquiera cosas que no entiendo, sino no entiendo el sentido de qué es lo que están tratando de lograr, porque como que desprecio poco con lo que ellos llaman la clase media aspiracionista. Yo lo relaciono con eso, Mediocridad. porque Lo que quieren es mediocridad. El problema con Obrador o con el sistema que Obrador está poniendo ahorita es que espera que todos, de nuevo, bajo el sistema socialista, que todos nos aguantemos. Que entendamos no el yo, sino el nosotros. Ok, nosotros obtuvimos esto, en vez de yo tengo ahorita un problema porque el chingado nos está lo solucionando. O sea, con los niños de dale, cáncer, dale. mis hijos están muriendo, ¿por qué no están comprando el medicamento? Bueno, es que nosotros queremos evitar un problema de corrupción. Ok, sí, pero ese es tú nosotros. Nuestros nosotros se nos están muriendo los niños. Pero de nuevo, es el sistema. El sistema que él quiere es que todos se sacrifiquen por todos. Pero el problema es, ante una situación actual, con el problema, con la economía estancándose que ya ahorita, o cayendo realmente que está ahorita, con los problemas sociales actuales, con los problemas de obtener siquiera medicamentos, y tú llegas y dices, bueno, es que sacrifícate, es como, no, chinga tu madre, sacrifícate tú. Eso es lo que ellos están intentando reconfigurar, si es posible, o sea, de nuevo, como ingeniero del arma, reconstruir el alma del mexicano. Por eso cuando él llega y habla estos comentarios, realmente lo que él quiere es, queremos dejar atrás la lectura de literatura escrita por Goce o literatura burguesa. Pero al mismo tiempo, este güey se come un mito que se hizo en contra de los países comunistas y lo reproduce. Porque es un idiota. O no un idiota, tal vez alguien más ignorante de un aspecto. Entiendo, o sea, hay cosas que yo no sé y que tal vez un día dije y dijeron, hombre, este güey es un pendejo. Pero la diferencia es, yo normalmente cuando digo ese tipo de cosas, las digo a la y se va. Yo no estoy dando una entrevista o dando una presentación que seguramente pasó por 3 internos y una revisión de Wikipedia. Y no estás haciendo un programa entero de lecturas para una nación. Exacto. Sí, pero de nuevo, eso es lo que ellos quieren. Quieren, como ingenieros del alma, reconstruir el alma del mexicano. Incluso si alguien fuera absolutamente comunista, tendría que verlo con cierta sospecha, por el simple hecho que se está reproduciendo mitos de los países comunistas hechos por los países capitalistas. O sea, veo de dónde viene, pero también me crea más sospecha que entendimiento, si podría decirlo así. Supongo que solo fuera de que más que nada lo quería comentar porque me parece una noticia que chistosa porque me pareció un comentario muy extraño. Pero, o sea, al pensarlo bien es como que preocupante porque es como un repudio muy superficial a cualquier forma de individualismo. Y también he notado como que sí hay como que cierta tendencia a despreciar como que la individualista, como esta persona aspiracionista, lo cual es un tema complejo, pero también hay siempre, yo sí creo que hay un aspecto en la literatura que es del yo, que es un poco individual. Y creo que es parte de lo bueno de la literatura, es un punto, en algún punto de que leí algún ensayo del cual se hablaba de cómo la literatura como que creó este espacio donde la persona estaba sola con uno mismo. Y eso creo que es algo bueno en general. Y es un poco preocupante cuando ya esa actividad en sí se trata como un enemigo. Sí, pero de nuevo, o sea, por eso están reconstruyendo todos los libros de texto. Al final de cuentas,
nos guste o no, todo libro de texto es hasta cierto punto propaganda, porque es cómo quieres presentar tu México. Ay, güey. Como ganas de decir alguna frase, señora. Casi dices, señor, este es un Wendy's. Sí, cerramos noticias hilarantes, graciosas, jocosas y preocupantes. Consecuentemente iniciamos el viaje de hoy. Juan Iván, ¿qué has visto o leído en las últimas 2 semanas? Oh, ok, bueno, me siento un poco feliz de decir que esta quincena sí tengo cosas que me puedo sentir un poco más orgulloso de que leí, fuera de que me aventé de que todas las vacaciones leyendo Grishaverse, que es una trilogía de Teen Lit que la gente que lee Teen Lit ni siquiera le gusta, pero me entretuvo, ¿no? Ocupaba una lectura ligera. Después leí, y quizá estoy diciendo mal el título, un libro muy, muy corto, Un vaquero cruza la frontera en silencio, de Diego Enrique Osornio, que es un periodista y cronista de acá de Monterrey. Muy, muy bueno. Tiene algunos libros y tiene una forma de narrar la no ficción que a mí me gusta mucho. Tiene una prosa muy, muy simple, pero tiene cierta belleza. Y esto es básicamente una historia semi-autobiográfica sobre un tío de él que es sordomudo. Básicamente solo es la historia cotidiana de un sordomudo creciendo en Monterrey, sobre todo el Monterrey un poco más cercano al rancho. Y me gustó bastante. No puedo decir que tuve tanto contacto con este lado de la ciudad, pero sí hay como que cierto nivel de nostalgia cuando es de que, esta persona creció cerca de los autobuses. Y bueno, después este tío suyo fue a vivir después al otro lado, como indocumentado, y te habla de sus vicisitudes. Es una novela algo mundana, pero de una forma buena. Es una vida y ya. Y eso me gusta mucho el tipo de crónicas que pueden, como miento ahí, sí habla bastante de una cuestión política, sobre todo de la que se ha vivido con que estas partes de la frontera, de la parte ya en Nuevo León, que está más cercana a Estados Unidos, pero pues desde esta misma perspectiva de que la violencia que experimente la gente que ha vivido ahí, porque creo que no sé si creo que era Matamoros o no, Torreón, algunas una ciudad donde conozco gente que es de ahí, que probablemente se enojen porque no me acuerdo, la estoy confundiendo, pero ahí es donde terminó viviendo su tío, y de ahí es como que tiene este lazo con la violencia muy fuerte que ha habido. Y solo es una novela pequeña, no, una crónica pequeña muy, muy, muy bonita. Y después me puse a leer un libro completamente diferente, que es Bowie de Critchley, que es un análisis de las diferentes identidades de David Bowie, desde el punto de vista de un filósofo. Y es un muy buen libro para andar de mamerto y que caerle en una fiesta, pero la música de Bowie tiene mucho para escarbar. Era una persona extremadamente culta y es muy, muy interesante ver las interpretaciones que se avienta. ¿Cómo dijiste que se llamaba? El libro sobre Bowie, se llama Bowie, y es de Simon Kirchley, que es un filósofo inglés y muy, muy fan de David Bowie. Y Es realmente, ¿sí? ¿Y el primero? sí. Un vaquero cruza la frontera en silencio, de Diego Enrique Osornio. Ambos muy recomendables y ambos muy, muy cortos, que es lo que ocupaba ahorita porque ya entra a clase, entonces ya no tendré tiempo de lecturas libres, ni de vía libre, ni de nada. Mm. Pero no me permitas quejarme porque me aviento horas. ¿Tú qué has estado leyendo, Bruno? Pues yo me puse a ver yo llegué a ver una puesta de escena de Ubu Rey, pero voy a hablar de una película que vi en la semana. ¿Qué tienes con Ubu Rey? Que solamente hablas que Ah, lo experimentaste de alguna manera, pero no quieres hablar de ello. no más por fastidiarte, la verdad. Porque siento desde acá tu ira de no mames. Supongo que solo que no entiendo la idea, pero adelante, Realmente es para divierte. fastidiarte. No, la verdad quiero hablar de la película. Terror y Urteil, Ok, traducida en español como El Veredicto. Es una película hecha para TV interactiva, en donde se hace una dialéctica del concepto del menor de los males. Se dice interactiva porque puedes votar de acuerdo con quién simpatizas, pero la película es del 2016, creo. Entonces como que ya no está es muy como lejos. esta onda tipo Bandersnatch de Black Mirror, que sí era como que tenía opciones y cosas así. Entonces, un tipo de interactividad más básico. Sí, es un tipo de interactividad más básico. Te ponen un código QR y dicen, aquí está para que votes. Y ya votas, de acuerdo a cómo vaya la película. Por lo que tengo entendido,
porque obviamente busqué cuál fue el resultado original, había 2 finales hechos y se dio el final que ganó. Ok. El juicio, como, o sea, la cuestión es de que un avión es secuestrado por unos terroristas con los pasajeros y se va y lo van a estrellar al Allianz Arena, que es un estadio de fútbol, el más importante en Alemania, o un poco queda eso a debatir dependiendo de a qué equipo le vayas. En medio de un juego y lo tumban. Entonces obviamente el juicio es si hizo lo correcto el piloto o no. Una buena Ujú. discusión, no tanto una buena película, como que hay muchas escenas un poco exageradas y de pronto hay decisiones que se tomaron con las cámaras y con la cinematografía que te deja un poco de dudas de, ok, esto no está presentando bien la escena. Como por ejemplo hay una escena donde de pronto es como le preguntan algo muy fuerte al piloto que tumbó el avión y utilizan, no sé si te ha tocado este tipo de escena donde la cámara como que va de la izquierda a la derecha como viendo toda la cara de la persona, que normalmente Mm, son como en las películas policiales de que está obviamente el malo dice ujú. algo y la escena es como agarra la cámara y se va de izquierda a derecha para verle la cara, así como va diciendo, como una forma de añadir dramatismo, pero se ve ridículo en la película en sí, entonces queda un poco como, no tanto lo recomiendo por la estética, sí por la discusión, pero incluso dentro de la discusión, o sea, hubo momentos donde me enojé, no con el abogado me quedó un poco como, no, realmente no presenta bien el caso, pero más con la fiscal. ¿Y la fiscal qué postura tenía? ¿Eh? Ah, la La fiscal fiscal qué era, postura. el juicio es, hizo lo correcto, no, el abogado dice, hizo lo correcto en el momento, es una decisión más pragmática. Y la fiscal, obviamente toma la de, nunca debió haber tomado esa decisión. Pero ¿Y tú perdí fe en la fiscal en 2 preguntas. La primera es, ¿acaso los niños toman la decisión refiriéndose al concepto de que aquel que compra un boleto de avión lo hace con el conocimiento de que puede ser parte de un ataque terrorista? Y la segunda pregunta era, poco después, era, ¿hubieras disparado contra el avión si tu familia se encontrara a bordo? suena algunos saltos No, de... no, ok. Hay saltos, porque son 2 preguntas. Están en la misma línea de interrogación, pero me estoy saltando como 2 preguntas ahí en medio, o sea, no son inmediatas. Ya, ya, ya. Ujú. Pero en ese momento perdían fe en el fiscal, porque era, ok, tú como fiscal, tú sabes que, incluso como contadores lo sabemos, que no puedes, si tienes un familiar que estás auditando o que le estás haciendo la contabilidad, estás quebrantando uno de los códigos de ética. Entonces, si tú, por ejemplo, fiscal, estuvieras ante la misma situación, nunca te hubieran permitido estar en el juicio. De la misma manera que si los soldados o el ejército, la Fuerza Aérea Alemana se hubiera enterado que familiares del soldado, del piloto, estaban en el avión, lo hubieran mandado de inmediato al suelo. O sea, es realmente un sofismo. Es algo que nunca hubiera sucedido desde el inicio. O sea, ella simplemente quería verse como, ¡ajá! Pero en realidad para mí se vio más como un pendeja. ¿Y Eh, el final que le dio la película fue el final que tú querías? eh, O sea, el por el que hubieses votado. ahorita, luego es la segunda pregunta. Esa es la primera que me hizo como, o sea, no, tú eres fiscal, tú sabes la respuesta a eso. ¿Por qué estás haciendo esta pregunta? O sea, lo hiciste con menos en el sentido de buscar la verdad, y más en el sentido común, ¡ajá! ¡Te agarré! Y la segunda pregunta tampoco es válida, porque ¿acaso los niños toman la decisión? Bueno, tú como fiscal, si de pronto tú encarcelas o logras hacer que se declare culpable, por ejemplo, sucede mucho en Italia con los jefes de la mafia, les matan las familias. O sea, ¿acaso la familia tomó la decisión del juicio? No, pero sucede. Porque lo que él dice es, bueno, uno sabe cuando toma la decisión de comprar el boleto de avión. Ah, ok, eso es con los adultos. Y los niños, y de nuevo lo mismo, tú como fiscal, tú tomas los juicios y a veces tu familia puede ser víctima por esas decisiones. Ellos nunca tomaron la decisión del juicio, pero desafortunadamente están incluidos en el paquete. O sea, de nuevo, o sea, son sofismos. No estás enjuiciando, no estás realmente cuestionando la situación, solo estás haciendo situaciones para decir, ¡jaja! ¿Ves cómo tengo razón? O sea, no añade nada a la Una, discusión.
Una declaración emocionalmente manipuladora, pues. Exacto, pero no realmente una discusión ni legal ni filosófica. Aún así lo recomiendo. A mí me tocó ver el final, porque obviamente ya no es interactivo. O sea, ya nos dieron el final, un final hoy y otro final después. No pude ver el segundo final, pero vi el final a favor de a favor de la fiscal, en donde se dice que la vida de uno es infinita, independientemente si es probable que salvar la vida a uno vaya a causar la muerte de varios. Ah, entonces, Pero el resultado uh, original, cuando salió uh-huh. originalmente, fue 86% en pro del piloto. Supongo que todavía me estoy un poco confundido porque me estás platicando como que toda, lo que claramente es una faramaya de película. Entonces, el piloto lo que hizo fue, decidió matar a pocos por los muchos, o Sí, viceversa. no, Ok. sí, Y la gente y la fiscal estaba en contra de ello, por pocos sobre muchos. sí. Y la gente... La fiscal uh-huh, a grandes rasgos lo que menciona es una cuestión más teórica y más el uh-huh, kantiana en ese sentido de, tienes que seguir la ley y tienes que ya, salvar todas las vidas, o sea, tanto desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico. Y en ese momento, mm, debido a la situación en la que estaban, el que tiene que tomar la decisión de tumbar el avión se negó a tomar la decisión. No dijo ni no ni sí, simplemente dijo, no, simplemente tomó el silencio como su respuesta. ok, Y ok. eso no lo cuestionó la fiscal. La fiscal simplemente cuestionó por qué tomaste la decisión, en vez de por qué hicieron que este güey tomara la decisión. Y el abogado al mismo tiempo. O sea, no va a poner el cuestionamiento de él se encontró en una situación donde el sistema falló, porque el que debía tomar la decisión ni dijo no, ni dijo sí, se negó a ¿Cuál responder. también es una decisión? Es, es cierto, Pero, pero no es la decisión que viene en el sistema. claro, claro. Y sí, o sea, por lo que platicas, la posición de la fiscal suena bastante más débil. Está más en un sentido teórico y es entendible desde el punto de vista de ello de tenemos una constitución, ¿por qué no estás siguiendo esa constitución? ¿Por qué estás con este Porque concepto estoy en de un avión a punto de estrellarse. exacto, pero ella está como, o sea, nosotros tenemos leyes, ¿por qué estamos por el menor de los males? Pero, y luego también dice, ¿acaso usted vio que estaban peleando? ¿No? ¿Y por qué usted no preguntó si estaban peleando por controlar, por derrotar a Porque los... estaba en un avión en llamas cayéndose, por eso. No, 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 o sea, es antes, porque lo está siguiendo, Ujú, de acuerdo al protocolo, el avión militar ujú. tiene que estar siguiendo por un rato y primero tiene que hacer disparos de advertencia. Entonces le preguntan si en ese momento usted acaso no vio que estaban peleando la tripulación y los pasajeros en contra de los terroristas. Y al mismo tiempo es como, no son dos carros al lado, o sea, son dos aviones a cientos y tantos kilómetros por hora. Ya, sí, o sea, no Eh, suena un buen sí, argumento. fue mal hecho, o ¿Y sea, cuál es el final que tiene? ¿Mm? ¿Cuál final tiene la fiscal? La fiscal es de que sí, nosotros, se tiene que mantener en todo momento la constitución, que es lo que la fiscal está argumentando. O sea, nosotros tenemos leyes, sistemas que tenemos que seguir independientemente si nos encontramos en un mal menor. O sea, en esa situación entiendo de dónde viene la fiscal, pero está tan mal producida, los argumentos, que llega un momento donde me harto. O sea, digo, donde estoy... El momento, por ejemplo, que te digo que perdí en fe en el fiscal fue en su primer argumento con el piloto. O sea, no llegué ni al 50% de la película y ya quería gritarle a la fiscal. Suena a una experiencia estresante. Exacto. Lo recomiendo un poco por esta cuestión de que tiene dos finales, algo así como un poco por la forma, si podríamos decirlo así. Suena, no suena interesante. Honestamente no puedo imaginar en qué Veredicto, estado justamente, emocional nuestro juicio, nuestro tengo que estar veredicto. para querer ver una película así, pero suena que cuando lo estás no sé si es una buena opción, honestamente no lo estás recomendando muy bien. Eh, es recomendable, un poco en el sentido de que es una dialéctica, es recomendable por el concepto de interactivo, eh, pero en sí, o sea, si tú me dijeras, por ejemplo, ¿quieres ver esto o quieres ver El último samurái con Tom Cruise? Tomaría El último samurái. De las pocas películas donde Tom Cruise no lo desprecio completamente. ¿En serio?
A mí me gusta como Es actor. el actor es el actor que menos me cae bien. O sea, solo tiene un algo que me Ok, desagrada cuando lo veo en la pantalla. sí, estoy pensando más, o por ejemplo, Samurai Gun. Y sé que es una película completamente de acción y casi con cero de filosofía y demás, o cero, realmente para pasar el tiempo, tomaría más Samurai Gun. Realmente me encontré esta película porque no tenía nada que hacer ese momento y quería comer mi helado mientras veía la tele. Bueno, hay películas filosóficas que me parecen que son entretenidas. Y que son, por Ah, ejemplo, claro, pero me la que. refiero específicamente esta. Ya, Si ya. te la encuentras, la están pasando por Europa. Pero si te la encuentras, vela. Y obviamente si tienes tiempo, pero no recomiendo que vayas a buscarla. Ok, Más allá de como dos búsquedas, dos páginas en Google. muy bien. Haremos una pausa. Al Ok. regresar, entraremos al tema principal. Bienvenidos de vuelta a formato deficiente, donde las categorías no tienen valor. Dos cuestiones antes de iniciar. Tuve un error previamente. Urteil significan su veredicto, haciendo referencia a la interactividad de la película. Y dos, si habrán escuchado el episodio pasado, dije, confundí Berlín Alexanderplatz de Dublín con Palomas en el suelo o Palomas en el pasto de Wolfgang Köppen. Dos excelentes novelas. Hablaré de ellas en otro momento. Nuestro tema para este episodio es lo que dejó de resonar, hablando específicamente de aquellas obras que dejamos de amar, empezamos a odiar o simplemente ya no resuenan en uno de la misma manera. Primero que todo, tenemos que definir a qué nos referimos. En el episodio anterior mencionamos obras que ya no resuenan de la misma manera, específicamente con Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain. En este episodio reflexionamos acerca de lo que buscamos al leer. En el presente episodio profundizaremos acerca de aquellas obras que ya no tienen el mismo impacto. Una regla, no vamos a hablar de literatura infantil, porque la respuesta será simplemente porque ya no tengo 9. Muchos de sus temas Eh, simplemente ya no resuenan con uno debido a la fecha de caducidad. ¿Sí, Juan que Iván? las grandes cosas infantiles te resuenan toda la vida. Ah, claro, Pero pero esa hablamos de es manera una barra, general. es una barra un poco alta. O sea, Digo, la historia interminable me sigue de que pegando, me fascina, pero no todo es la historia interminable. El exacto, libro, o no me gusta la sea, película. sí, pero me refiero, o sea, en el sentido de que ya no resuena, por ejemplo, mi libro de Pikachu. ¿Libro de Pikachu? Sí, Pokémon sacó una serie de libros infantiles. Yo tenía el de Pikachu. De Pica, Pica, Pica. ¿Y Pikachu narra? Sí, ¿Es la historia de Pikachu? ¿Pikachu está narrando? Pikachu está narrando un día de Pikachu. Y todo tiene el No, nombre de Pikachu. O pica. O sea, porque todo era en inglés, así que era una pica comida. O un pica desayuno. Pikachu. Oh, pero, Excelente, 10 de 10. exacto, pero me refiero a que no todo resuena de la misma manera porque simplemente tiene una fecha de caducidad. Ese de Pikachu realmente la fecha de caducidad es en el momento que dejas de tener esa conexión infantil con Pokémon. Cuando se convierte en una obsesión que quieres capturar más de 500 Pokémon, ese libro deja de tener un poco el amor que había previamente. Pero por ejemplo, lo mismo no sucede con la literatura juvenil. Sea Coming of Age anglosajona o la Bildungsroman alemana. Si bien sigue teniendo el mismo problema de caducidad que la literatura infantil, la literatura juvenil sigue tratando temas que aún resuenan en el público adulto. Por lo tanto, no podemos simplemente responder porque ya no estoy en prepa. Entonces, considerando, Juan Bueno, Iván, ¿qué obra quieres traer que ya no resuena contigo? mira, yo traje 3 ejemplos de que son formas diferentes. Una es una cosa que me gustó cuando estaba más chavo y que ahora desprecio. Otra es algo que ahora me da como que sientes encontrados, pero que me sigue gustando. Y otra fue un proceso de duelo y desencanto traumante para mi vida. Estoy Em- exagerando, pero no por mucho. ok, empecemos con Eh, el primero. ok, el primero. Esto es un manga y anime que estoy seguro que tú también viste. No sé si alguna vez hablamos de ello en prepa, pero X. Y lo vi en la secundaria cuando no debía estarlo viendo, que es Elfen Lied. Sí, Elfen leí el Lied, cómic, que es creo que leí la versión de novela. tenía sí, no tengo tomos de mangas, ahora ya estoy volviendo a coleccionar más, tengo JoJo's Bizarre Adventure, algunos, casi no, y tengo algunos de Death Note, tenía un tomo del Elfen Lied. Y eso
Un resumen básico para la gente que no haya tenido la fortuna de no haber experimentado el Fenlid. Es la historia medio sci-fi de esta chica que es una especie de subespecie humana que tiene cuernos, que en realidad parecen orejas de gatito, y tiene como que cierto nivel de telepatía que se transforma en estas como que manos invisibles. Pasan mamadas y termina viviendo con amnesia, viviendo en la casa de nuestro protagonista genérico, y hay como que un plot, que honestamente el plot tendría promesas si alguien que le importara, básicamente es un poco como Akira, esta cuestión de seres superiores al humano, que como están peleados entre ellos, hay algunas peleas buenas, pero nada de eso importa. Esta es una serie, esto es ecchi, esto es porno disfrazado de historia, y siento un profundo asco porque yo vi eso a los 13, 14 años y no me di cuenta. Yo realmente creía que la historia importaba. Yo realmente estaba como, ¿qué va a pasar con Lucy? Tiene la historia, o sea, porque digo, tiene buenos conceptos y algunos, y te digo, y está curioso porque tiene fondos muy buenos y que el diseño de personaje, como que la forma en que están vestidos está chida. De que me acuerdo del vestido normal de esta Lucy, que es el personaje principal. Y Lucy creo que podría ser un buen personaje, pero puta madre, la historia es la cosa más manipuladora, telenovela, porno que te puedas imaginar. Termina volviéndose como una especie de harem del protagonista genérico y tiene algunas escenas como que muy subidas de tono de que de las no ¿cómo explicar la forma en que es porno el Fenlid? No solamente es que está en todo el tiempo de que, ay, se me cayó la camisa y con los senos rebotando, lo cual pasa y mucho, sino que el tipo se avienta como que todos los fetiches posibles y va como que con el checklist para despistadamente ponerlos en la historia. Y obviamente hay Loli, obviamente hay relaciones entre primos, o sea, es toda una avalancha de todos los peores clichés de anime, y es una historia mala, o sea, está mal dibujada, o sea, tiene dibujos de morrilla de anime con los ojos del tamaño del cráneo. Ok, ¿puedo Sí, 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 esto tiene que ser una discusión, bro, estamos ok, sí, aprendiendo es que... a hacer dialéctica. ok, sí, Es que me pero... emocioné, lo siento. Sí, no, entiendo. O sea, me empecé a reír de pronto cuando te salió la ira. Todo lo que recordaste del Fenlit. Elfen Lied, tengo una relación rara con Elfen Lied, porque Elfen Lied fue la primera serie que compré. No, ¿El manga o el anime? no, el anime, pero creo que no. Primero fue Evangelion. Y creo que uno o dos que encontraba de Dragon Ball. Pero el primero que como compré que dije, este es como lo contemporáneo, porque era lo contemporáneo en el momento, era Elfen Lied. Me sigue gustando la música, creo que tiene un soundtrack O sea, demasiado bueno, tiene un es, soundtrack demasiado bueno para sí. lo que es. ¿Por Pero qué más tiene que... un soundtrack tan bueno? Tenía un opening en latín, sí, me acuerdo. cantado con gospel. Sí, 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 sí. Y el opening con partes de Gustav Klimt. Exacto, güey. O sea, increíble el opening, increíble el que le seguía opening y ending. O sea, el soundtrack era demasiado bueno para la serie que es. Como una Sí, vez escuché en uh-huh. Always Sad Way, que es un youtuber musicólogo que le gusta justamente hablar de como música en películas, que un excelente soundtrack nunca salva Uh-huh. una mala película, pero una mala película acentúa un mal soundtrack. Entonces un poco el problema con Elfen Lied es que tiene un soundtrack demasiado bueno para lo que es. El principal problema que hay con la serie, o que yo tengo ahora cuando lo vuelvo a visitar, es de que no hay nada más que grite como manga de los mediados de los 2000 que Elfen Lied. Hace poco estuvimos hablando, porque hablamos de otra serie que te dije que si alguien se quiere quejar como del el estado de los rom-coms y de los harem mangas, Uh-huh. específicamente con este manga que ahorita te saco el nombre, que justamente te dije, Urusei Yatsura. O sea que en gran parte muchos de los tropos que ahorita nos quejamos vienen de ahí. Pero el problema es que con Elfen Lied se juntó estos tropos que más tarde serían como consolidados en Love Hina, y al mismo tiempo con todo como este estilo anti-PC, sangre, teta, o sea, sexo, pudor y lágrimas, Es una básicamente. serie. La primera escena es que creo que mi problema con el Fenlid es tiene suficiente dosis de cosas buenas como para que si te distraes pienses que es buena. La primera escena es una muy buena escena de terror, o sea, de gore. Ujú. Porque
Sí, que es, y esa sí es una escena clásica, que se despierta la Diclonius y se pone a masacrar un laboratorio, y es una escena, o sea, brutal. Y es una buena escena, honestamente. Sí, pero la situación es esto, o sea, cuando tú lo inicias a ver, es una película, es una escena de terror. Piensas, ok, Ajá, esto va a ser gore, esto va a ser una serie de sí. terror, y Entonces, vamos a ver cómo van a estar cazando a estos y luego Diclonus. tienes el opening con latín, con gospel, y que, a la verga, esta es la cosa más. O sea, imagínate yo, 13 años, veo eso y es como que, what the fuck. Exacto, Porque creo que lo vi justo al lo mismo tiempo presentan en la como una especie, secundaria. como Evangelion. O sea, Ok, no, 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 no voy a hablar de Erigida la Evangelion. impresión, ok, sí, no, prohibido, prohibido. Eh, Más bien lo que diría es una copia barata de Akira. No, creo que incluso estás insultando a Kira con eso, güey. No, me refiero porque literalmente roban de que diseños de Akira, güey. Sí, sí, Los laboratorios son iguales. sí, bueno, pero no es para. Sí, en cierto punto tienes razón en eso, pero más que nada lo que yo siento con con Elfenlied es que es justamente como el terror, pero con los tropos del Uh-huh, momento, o sea, los tropos de el harem ecchi, que era muy común en ese uh-huh. momento, y al mismo tiempo los tropos de las lolis que acababan de iniciar fuerte. Eh, Y es solo esta cosa desquiciada entonces, porque, exacto, entonces cuando tú lo ves en retrospectiva y cuando lo empiezas a como analizar un poco más de, ok, ¿qué resonó conmigo en el momento? Realmente lo único que resonó es el soundtrack y el gore. La historia en sí se queda perdida, porque incluso las escenas que tienen como que ver más con cierto interés, que como te acuerdas el hecho de que la villana final, y sé que estos son spoilers, pero la serie es de como hace 10 20 años, o sea, no mames. y es mala, no la vean. Sí, exacto. O sea, tampoco no es el como, ve, busca el opening y busca el soundtrack y se acabó. Pero el Si asunto acaso ve es, la primera escena, exacto. Por ejemplo, si quieres ver una de los que gore, tenían pero ya, potencial, sí, uno de los que tenían potencial era la hija del médico. Si tú te acuerdas, el jefe del área, su hija Marico. sí, es una Diaclonus. Entonces, hasta cierto punto hubiera sido bueno mantener como esta cuestión de que el güey es su hija y representa también a su esposa que se suicidó, si mal no recuerdo. Pero al mismo tiempo lo tiene que mantener como esta subespecie humana. Pero nunca siguen eso, o sea, nomás se queda el contexto y regresamos a Lolis. O sea, Sí, es que y tiene algunas ideas muy interesantes para una serie de escenas de ciencia ficción, por ejemplo, y tiene algunas escenas de acción. Bueno, estoy me acuerdo de la pelea que tiene Lucy contra, creo que era Nana, que era como que el primero, sí. la. Sí, que es como esta pelea de que quién se acerca a la otra porque tienen de que diferentes niveles de telepatía, y Nana es como Telequinesis. que otra Tiene telepatía telequinesis, y sí, tiene cierto. telequinesis. Y Nana es otra Loli genérica, y es como que subiendo escenas como que para, si estás distraído, pensar que tiene un punto la historia, pero no, o sea, realmente todo es la excusa para más ecchi, más ecchi, más ecchi. Y supongo que solo de que me siento, me trae un coraje muy Avergonzado. grande, sí, de que, ¿por qué pensé que esto era bueno? Sí, en ese caso realmente la respuesta es la misma como la que dije al inicio, o sea, porque ya no estoy en la prepa, porque ya no estoy en la secundaria, porque ya tengo como una base diferente de donde estoy leyendo. O sea, ya no es solo he leído este libro, ya he leído todos estos libros y he visto toda esta serie y en comparación, esta es una Esto es mierda. pésimo, Exacto. Pero hasta esto es cierto muy punto, malo. sí, pero hasta cierto punto eso siempre sucede porque siempre que agarres un libro y lo leas y lo vuelvas a leer en otro momento, no vas a tener la misma lectura. Eso es natural. Hasta cierto punto, cuando decimos que ya nos resuena, es que cuando regresamos al libro y regresamos obviamente a la lectura del material o verlo, como sería en este caso, simplemente es como, ok, alguien lo hizo mejor. O sea, esto ya no me pega, realmente lo único que me pega es el opening. Y algo Es por muy ejemplo, bueno, Pen. sí, es un muy buen opening. Pero por ejemplo, algo que así más o menos de lo que me sucede es con uno que ya he mencionado como 3 veces, Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain. Que por ejemplo, lo veo raro porque otra novela como Coming of Age aquí mexicana es Educando a los Topos, que es Fanelli. el primer libro que leí de Guillermo Fadanelli. Fanelli es de tus autores favoritos y lo respeto, pero yo en lo personal nunca he tenido tanto amor por él. O sea, me parece que es un autor bueno, un estilo que es muy propio de él, pero, o sea, a mí, como es un autor muy pesimista, muy negativo, llega un punto que solamente nos abrumes, que solo me manda a la apatía. Y yo soy el que le gusta Sábato.
pero creo que otros de que autores de que negativos que me gustan tienen, pues no sé, o sea, algo bonito, así, y Profanil es como, yo siento que es mucho que maldad, todo está mal, todo esto, gente, todo esto. Sí, pero de nuevo, Educando a los Topos es un libro muy corto. Contrario, por ejemplo, Nos veremos en el infierno, Kurt Hotel Cobain. DF. Hotel DF Ah, también o es sea, otro sí, problema. El lodo también es muy largo. otro tema. Pero no, específicamente con estas dos novelas. En teoría, las dos novelas no me deberían resonar. Más bien debería ser al revés, porque Educando a los Topos es México de los 80. Es básicamente el México de mi madre. O sea, los cartones de Pato Pascual y la forma en que comprar estas como comiditas afuera de la escuela. O Del, sea, es mm, una realidad que yo no viví. Mientras que, de nuevo, Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain de Rubén Don. Pero el punto es, o sea, yo debería estar más cercano a él porque es una lectura más contemporánea a mi edad y a mi sí, realidad. nos tocó el final de la era generación X, grunge. Sí, entonces, pero al mismo tiempo, o sea, tienes estos dos que son pesimistas, que reflejan la época de los escritores. Y realmente yo termino regresando a Fadanelli porque simplemente el estilo de Fadanelli es superior. Y por el hecho que Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain es malo, es un mal libro, es pésimo en el sentido de todo lo que refleja. Esta, Bien, ahora yo, uh-huh. aquí es donde yo pongo una pausa porque no es tan mal. Siento, me gusta lo que trataba de hacer. Pero, o sea, siento que como historia se sostiene y siento que Como estilo se eh, pierde. o sea, tiene algo que ofrecer. Pero sí siento que está tratando de ser como que algo muy emblemático de juventud para su época y queda algo corto de esas ambiciones. Y ahora que tú mencionas que te diga más. Y repito lo que mencioné la otra vez que hablamos de esta novela, que es, güey, a mí me llega más José Agustín, que es de los 60s. Sí, es Y cierto. o sea, y lo lees y sí hay como que algo muy de que dated, que es de, está hablando de la onda, no sé, John Lennon en forma positiva y cosas, ¿no? Pero capta un sentido de melancolía de estar perdido de que me resuena como, me resonó como adolescente y sigue resonando ahorita. O sea, tiene esta novela que es maravillosa, se está haciendo tarde, entre paréntesis final, en Laguna, eh, que es increíble, de mis novelas mexicanas favoritas. Y es y se la pasan hablando de, pues, música con la que no crecí, pero o sea, capta algo de la juventud ahí, que no, Capta Kurt hasta Cobain, cierto ¿no? punto un zeitgeist en su momento. Un zeitgeist, pero con cierto, pero lo capta en su momento también, que hay algo muy universal también, Sí, que creo hasta yo. cierto punto es lo que se pierde. O sea, que también hasta cierto punto captura Educando a los Topos, en su sentido de que está sentido de pesimismo, pero tampoco en llegar a un momento Uh de -huh. todo se puede mejorar, o más bien se llega a esta es la realidad en la que estoy. Y así es como la estoy viendo. Y en el caso de Rubén Don es como, he llegado a mi final, terminó la prepa y destruimos el, este, el futuro del, creo que el general, algo así, no sé si tú te acuerdas muy bien. Porque yo terminé tirando ese libro, No mucho. creo que ha sido el único libro que he tirado a la basura en mi vida. Yo alguna vez tiré un libro Y ni de siquiera hice con el libro de Pérez Reverte, ¿cómo se llama? El de que hace de que... La Reina del Sur. Ah, Una vez tiré un libro, pero fue por traumas míos, pero no era un libro tan bueno, de este autor peruano bisexual. Ronaldo Arenas. Ah, ese es cubano. Ah, No, eh, el pinche nombre. Pero sí, igual era una novela buena, era una novela gay y eh, tema para otro momento. Pero sí creo que también, me pregunto si solo será porque esa era como que la actitud de la generación X, porque o sea, quizá algo que respeto de Kurt Cobain es que tiene realmente esta vibra de las películas tipo Reality Bites, como que Rent, esta onda de los 90s de que sí, rebeldes, rebelión en TV. Creo que quizá alguno de sus defectos es que la capta demasiado bien esa rebelión un poco superficial. Y lo digo a conciencia de que soy una persona que cuyo nivel de rebelión o participación de que política es alrededor de un sofá. Pero veo una novela mala cuando una novela mala, supongo. sí.
pero al mismo tiempo, o sea, ya no resuenan. Entonces, el problema es de que de pronto cuando regresamos y es como, no, ¿por qué me gustó esto? Pero como tú mencionas, a veces llegas a un momento de duelo, que es más como los 7, la etapa de duelo, que supongo que es con la de... Y luego dijiste, Sí, el desencanto, sí. Juego de Tronos. Ah, Juego de Tronos, qué pendejo soy. Ok, sale, Juego de Tronos. ¿Por qué entraste en desencanto? Ok, Juego de Tronos. Mira, yo soy muy fan de este tipo de fantasía. O sea, yo he leído buena parte de todo lo relacionado con Canción de Hielo y Fuego. No todo, por ejemplo, porque se queda una novela de los Targaryen reciente que está muy cara a la fecha, entonces no la he pasado, pero o sea, leí los libros, leí los cuentos de precuelas, leí una saga aparte de historias hecho para alguien como yo, porque a mí me fascina esta de concepto de crear un universo, me fascinan como que estos paralelismos históricos, pero también es lleno de estas de que referencias a la fantasía, es como que esta gran cajita de arena para jugar y la historia en sí me parece muy buena dentro de los libros, o sea, realmente hubo un punto en mi vida en el cual estuve obsesionado, como no tienes idea, con Canción de Hielo y Fuego. Creo que una Y vez llevaste el libro a la prepa. sí, y la serie de televisión fue como me entré ahí. Y aunque siempre dije que me gustaban más de que los libros, sí era como que este compañero de que la serie, de que la veía, me juntaba con amigos a ver los episodios mientras salían. Y Ah, siempre era espera, ¿tú como que, hacías eso? oh, sí. Mm, Y mm, siempre era como que esta cuestión de, pues no es tan bueno como los mm, libros, o, hicieron esta pendejada. Pero siempre era mm. como que ya me ponía a ver de qué reseñas que habían cambiado, ver que, porque también siento que tenían muy buenas actuaciones y cuando la serie está adaptando bien los libros, era una adaptación muy buena al principio. Ahora bien, lo particular de esto es, voy a poner un poco mamerto. Cuando realmente Juego de Tronos fue una sorpresa como un éxito, porque en ese punto la visión que se tenía de la fantasía era tipo El Señor de los Anillos. Canción de Hielo y Fuego, que para quien no sepa, son las novelas donde viene Juego de Tronos, tienen un poco más el mismo Martin, el autor, reconoció que están más basados en Conan, es más fantasía baja, es más Pulp. violento, es más pulp. También tiene mucho Señor de los Anillos, pero es más sexual también. Entonces, cuando recién salió, la gente como que no se la creía que le pudiese ir bien, porque era una producción muy grande. Entran Vice y Benioff, que son estos dos tipos muy extraños. Al parecer, los dos eran independientemente ricos, que pidieron poder adaptar esta serie. Y su forma de hacer que se pudiese adaptar era chingue su madre todo que sea para ñoños. Esto es una serie de fantasía para la gente chida. Hay violencia, hay sexo, bros. Y la gente sí hubo cierto impacto cuando recién salió, porque era de como, wow, porque, ¿cómo puede ser que Tyrion no sea un enano como los Señores Anillos? Es una persona con enanismo. Están hablando de conflictos sociales. Hay sexo, hay mucho sexo, había mucho sexo en estas primeras temporadas. Pero pegó y se hizo todo un fenómeno. Y ahora bien, lo interesante, lo divertido y la gran lección ahí es que parte de la filosofía de Weiss y Benioff era los temas son para los ensayos de la escuela. No nos importan los temas. ¿A quién le importan esas mamadas? Queremos acción y queremos diversión. Y esa era abiertamente su filosofía para adaptarlo. Y al principio, cuando las novelas eran más simples, estaba funcionando bien. Y aparte Martin estaba más involucrado, dirigía algunos episodios y siempre eran los mejores episodios. Y solo fue como que este proceso de ir bien, cómo pasaban las temporadas y lo inevitable sucedió que alcanzaron a los libros, que es una saga sin terminar, entonces ahora tenían que hacer ellos la historia. ¿Y qué pasa cuando tienes esta saga compleja, llena de personajes y las dos personas que abiertamente dicen los temas en la literatura y en la serie son estúpidos? La serie se fue tan al caño, tan increíblemente. Los personajes que antes tenían una personalidad se volvían estúpidos. Lo que antes era como que intrigas políticas se volvían de que, dijo tal persona que te iba a matar. No, en serio, hay que matarlo. Y no sé cómo describir de que el final, fuera de que estoy seguro que en con 3 libros más dentro de la saga de libros tiene sentido, y es un final que tiene que ser como que cínico y agridulce, porque es una saga cínica y agridulce, pero cuando lo tratas de hacer sin ningún tipo de contexto, en la última temporada es simultáneamente deprimente, no una forma que sientes que aprendes o que hubo un punto, sino solo como que esto es cruel y además es estúpido, o sea, nada tenía sentido. Y ahora solo como que tenía esta serie donde estuve obsesionado
en forma muy particular durante mucho tiempo, y ya batallo en querer saber algo de ella. O sea, yo sí estaba como que pues, quiero tener todos los libros, quiero saber todo lo que pasa, me la viví en los wikis, era como que, wow, esta casa qué hace con tal cosa y así. Y solo es como que algo impresionante para mí ver cómo destruyeron y cagaron sobre un legado. Y realmente fue como que una enseñanza de que, ok, esto es lo que pasa cuando no respetas de que tu propia historia. No sé qué tanto quieres que me enfatice en los puntos de la última No, temporada. enfatízalo, porque mira, yo realmente no vi Juego de Trono en su momento, Ujú, porque solo lo estaban pasando por HBO. Uno, lo ujú, estaban pasando por HBO, y dos, yo estaba más metido con ciencia ficción en ese momento, ujú, entonces era como, es leer esto, ver todo este pedo que son libros de como 500 páginas, o es leer ujú. más ciencia ficción. Entonces simplemente tomaba la segunda decisión. No empecé realmente a ver este Juego de Trono hasta que inició la pandemia. Y aún así, a pesar de todos los memes y todo lo que hubo en su momento, igual no me agarra tanto, porque ya para el momento donde yo llegué, siento que llego a una casa llego y veo solo las cenizas de la casa que había en su lugar. Sí, la gente lo ha comentado de que realmente es un final impresionante porque realmente te agria toda la serie. O sea, no puedes verla porque sabes que va a tener un final decepcionante, porque la serie está muy basada en que tiene como que algunos plots muy grandes. Uno de ellos es el plot de un apocalipsis zombie que viene en invierno, juega con ello, no importa. Y otro es Daenerys, que es como que esta reina que era parte de la dinastía que antes había dominado Westeros y ahora se va a ir a otro continente y es la que tiene dragones y toda la serie está como que voy a llegar a Westeros para ¿Es tener la lo que es mío. rubia? Sí, es la de pelo platino. Ok. No, la rubia es otra. Sí, sí, o sea, Básicamente. ten entendido que todas las referencias que te voy a hacer son de los memes. O sea, si tú me Sí. llegas a decir, no, la montaña y el perro, eso te lo voy a entender porque Uh -huh. todavía es la primera temporada en donde estoy. Pero si de pronto Uh me -huh. dices algo así como el de los zombies y demás, la verdad yo solo te voy a agarrar por los memes. Así que, muy probablemente si tú me dices, ¿entiendes? Te voy a decir, ¿tiene que ver con este meme? Sí, ok, ya te entiendo. Pero bueno, supongo que lo que voy fue un proceso de desencanto porque realmente era como ver algo que me gustaba y cómo sistemáticamente hacían que me dejara de gustar. Y fue una experiencia. Es que Mm, tienes 8 temporadas y N cantidad de años y gente trabajando, esperando para el apocalipsis, esperando para que Daenerys llegue. Y quieres ver qué es lo que va a pasar, quieres ver cómo van a reaccionar los personajes, quién va a morir. Y siento que desde los libros están tratando de retratar que sea un conflicto muy, muy gris, que es algo que siempre ha tenido la serie, siempre se ha caracterizado por ello. Entonces creo que sí la idea era como que Daenerys de que llegara y que fuese como que una sensación agridulce de que va a estarse peleando con algunos personajes, va a ser buena para algunas cosas, malo para otras, porque se la ponen como un personaje que tiene como que sus defectos, es muy colérica, es muy orgullosa, pero es un personaje con partes nobles, o sea, quiere hacer el bien, realmente cree que puede ayudar teniendo el poder. Y hay cierta reflexión respecto a ok, cómo pero las... regresando un poco al tema que estamos, eh, ¿cómo tú describirías cómo empezaste a perder esa resonancia con el resto de la serie? No solo con el final, sino con la serie en total y también los libros, porque esa es otra cuestión. Ujú. Me arruinó un poco los libros también, porque tenía esa fascinación de cómo va a terminar esto. Yo ya tengo la idea de cómo va a terminar, pero viendo lo hecho malo. Y con la serie fue porque poco a poco fui viendo como que básicamente es como un anime, de que terminaron de adaptar los libros que habían salido. Los primeros 3 libros son como que se adaptaron muy directo y empezó a tomar libertades. Y cada libertad era una mala decisión. Metían personajes más inútiles, quitaban algunas tramas interesantes, simplificaban tramas y solo fue como que ver cada temporada era peor que la anterior. Poco a poco se está haciendo la serie estúpida que pensaban que iba a ser al principio se estaba volviendo. Al final, la última temporada, como que toma 2 libros enteros de historia para sucesos que estaban preparándose por años, ponlos en 2 episodios o 3 cada uno. Es como 3 temporadas dentro de una sola, dentro de como 5 episodios. Y no sé, solo como que ver algo que tenía que ser como complejo y con cierto significado, se vuelve algo estúpido. Ok, Porque Daenerys se vuelve como que una villana básica de una forma muy forzada. Los personajes, el conflicto final es solo como que, la tuve que matar
y el poder es lo que verdaderamente está mal. Y esta era una serie que tenía como que algunas cosas que decir. O O sea, sea, tenía promesa. El problema es que tenía promesa y con esa promesa sí, ya no no, llegó o te decepcionó. El problema es de que el resto, sí, podríamos decir, el resto de los episodios, al ya no tener esta promesa, ya no tenía una razón por la cual regresar. Entonces ya no resonaban sí, contigo de la misma manera. sí, y porque la serie está muy basada como que ver a dónde se está construyendo esto. Construía Mm, todo muy lentamente. Y al final ver que se construía para nada, para algo una idea muy estúpida. de que lo Y prenden en fuego los dragones. sí, sí, o Ok, sea que al o sea, final, solo quiero decir que sé el final porque creo que SB Nation o BR, no me acuerdo muy bien, uh-huh, estaba haciendo una serie basada en Juegos de Tronos, pero con la NBA. Entonces, literalmente, muchas de mis referencias de Juegos de Tronos vienen de esa serie. Por ejemplo, el hecho de que un dragón quemó como la ciudadela, viene que hicieron eso uh-huh, como, para hablar como del mercado de agencia libre de la NBA. Perdón porque suena así de mamón, pero casi muchas de mis referencias a Juegos de Tronos vienen de ahí. Y los memes de prepárense que ahí viene el invierno. Winter is coming. Pero sí, o sea, básicamente, y ni siquiera fue que no me dieran lo que esperaba, hubiese sido más feliz si no acababa la serie. Porque lo que me dieron fue como que Martin solo les dio la idea de cómo iban a acabar y fue como que, Daenerys va a hacer la mala al final y va a destruir la ciudad. Y entonces lo hicieron sin ninguna razón. O sea, realmente fue de un episodio para otro, fue como que, voy a destruir la ciudad. Y siento que si hubiesen de que trabajado de que, ok, sus motivos, su complejidad, porque ese era el tipo de serie que era antes, hubiese funcionado, pero no lo hacían. Realmente solo fue un de que así tiene que terminar, chinga tu madre, como porque chingados la apoyabas. En realidad ella siempre fue la mala. Y solo fue como que muy mala fe y muy inconsistente y honestamente un poco aburrido en comparación a lo que era una serie muy divertida. O sea, realmente fue como que este cambio, este declive gradual en calidad. Mm, Y sí, como que me agrió el amor que le tenía a la saga. Y eso mm, es lo que pasa cuando le das la gente que no cree en temas literarios. mm. Creo Porque, que ¿qué importa ujú. si esto no es coherente o congruente con la historia? ¡Pum! ¡Pum! Sí, ahí sí no. Sí, por lo que tengo entendido, por lo que te explicas, llega un momento donde, por ejemplo, que tú estás específicamente esperando de un personaje, supongo. Esperaron un personaje y en vez de como llegar a una buena conclusión, se llegó a la conclusión de ¡sangre! O sea, como el viejo, Sí, ay, ¿cómo se dice? Rosencrantz y... Ay, se me olvida el nombre de esa obra. Gilderston. Gilderstein. Rosencrantz y Gilderstein están muertos. Un poco en el sentido de que, porque lo que él dice es la sangre es compulsoria, es obligatoria. Hasta cierto punto dirías que eso mató la serie y mató la forma en que resonaban episodios previos contigo. Sí, es como te das cuenta que una serie que tuvo como que un significado, como que complejidad, te da la impresión que fue por accidente, porque cambia la persona que lo está manejando y la nueva persona no le interesa como que mostrar ese tipo de humanidad. Pero cómo, Entonces, perdón, pero cómo lo diferenciarías de, por ejemplo, cómo dejaste de amar el Fenlit? porque aquí sí fue como que un proceso y porque las partes de las que me gustan todavía, porque siguen siendo buenas, o sea, güey, yo escribí fanfics de los libros y las cosas que escribo me influenció mucho porque realmente son unos libros que me gustan mucho. Mm, Me siguen gustando, está un poco manchado porque tengo ese recuerdo de la experiencia desagradable de que, güey, esto está de la verga. Yo no lo recomendaría. Ya no puedo recomendar lo que me gusta porque está como que ahora es de que tiene un gemelo siamés pegado, que es pésimo. o sea, lo recomendarías pero con asteriscos, a diferencia del Fenlit que Sí, nunca lo volverías a no lo recomendar. recomendaría. Exacto. Ok, ok, ese es el segundo. ¿Y el tercero que mencionaste? A lo que me hemos encontrado, mi idea era terminar con Juego de Tronos porque es la más dramática, Ujú. pero este a lo mejor es que ya está, ojalá no terminemos discutiendo, porque me refiero a Liga de los Caballeros Extraordinarios. Y en general podría hablar de Alan Moore, pero de nuevo, no es alguien con quien me haya desencantado tanto como lo admiraba en una gran forma y siento que ya no lo quiero tanto. Pero de que me siguen, o sea, no voy a decir una mala palabra de Watchmen porque no quiero que me mates y también porque no lo creo. Me gusta mucho Watchmen. From Hell es de mis cómics favoritos, Top Ten es una
maravilla, o sea, ¿Cuál? tiene top 10, es de los más conocidos, pero también es una serie de No sé si no. una combinación de CSI tipo de procedimiento con una ciudad de superhéroes. Y es un concepto básico, pero es Alan Moore y lo hace increíble. Promesea también es de mis favoritos, varios de mis favoritos, pero Liga de Sí, los Extraordinarios, que también me encantaba, y solo el concepto mismo me fascina de una Liga de la Justicia, pero con personajes victorianos. O sea, perfecto, perfectamente hecho, o sea, maravilloso. Y el que Alan Moore tenga tanta cultura, lo hacía perfecto. O sea, realmente las dos primeras, tienen cosas que me incomodan porque Alan Moore es muy pesado con la cuestión sexual, con la violencia sexual, pero o sea, en sí me siguen gustando, a pesar de ello, que es, para mí es un asterisco grande. Pero pasando la saga, Alan Moore cambia. ¿Por qué? Porque se vuelve un viejito cascarrabias. Y va avanzando, y la idea de la saga es que poco a poco va cambiando la cultura y que empieza personajes de la época victoriana y al final salen de que modernos, de que imitando a James Bond y a Harry Potter. Pero ahí se mete el desprecio de Alan Moore por todo lo que es la cultura moderna, por todo lo que es la cultura pop y lo que era como que como un comentario muy inteligente de cómo era y este homenaje muy chido de la literatura victoriana se vuelve a Alan Moore diciendo de que es que los millennials se quejan de todo. Es que la literatura de los millennials es para darte ¿por qué a Harry Potter le dan todo? Harry Potter está mal, me cae mal. Entonces voy a hacerlo un villano mediocre y el punto es que se muere porque me caga. Y eso me hizo perder el respeto por Alan Moore. De que, güey, yo te quería, güey, te tenía hasta arriba. Y solo verlo, y te das cuenta que Alan Moore de que así como es porque quiero, o sea, no le importa. Claramente no le importa. nunca Pero le ha aún así es importado, o como que, sea, de nuevo recuerda mucho con Watchmen. Él llegó y le dijeron, tenemos estos personajes disponibles y lo que hizo Alan Moore fue una historia donde mm, mata a la gran mayoría de los personajes y los que sobran realmente mm, no pueden regresar. Es por eso que hasta cierto punto cuando vi que hicieron como cómics secuelas de Watchmen dije, no mamen. ese es otro tema muy largo para otro momento. Pero supongo que en su momento yo admiraba tanto a Alan Moore porque no le importaba. Y al final de Liga de los Caballeros Extraordinarios me desagradó el que no le importara, de que, güey, no estás, ya no estás diciendo nada inteligente, ni siquiera estás tratando, solo estás masturbándote. Y, y te digo, de ahí son sentimientos encontrados, porque también hay cosas de Alan Moore que todavía me encantan. Y se mete mucho mi propios sentimientos hacia él. Y te digo, las primeras partes de la liga son muy buenas y tiene cosas muy interesantes que no conocía de literatura muy obscure. Pero, y en sí ni siquiera son malos, pero se vuelve como que algo simplemente molesto. Quizás solamente como que Alan Moore, tú eres mejor que esto, porque estás haciendo estas tomadas. ¿Por qué pones al pseudo Harry Potter como un alguien que está disparando en su escuela y está atacando a los protagonistas disparando relámpagos de su pito? ¿Qué? Eso sucedió. Ah, ¿puedes repetirlo con más fuerza? Creo que no escuché bien. Oh, 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 oh. Toda la trama de Century de Liga de los Caballeros Extraordinarios es que un stand-in para Leicester Crowley y su novela Moonchild, la cual no he leído, pero es sobre una especie de bebé que nace prometido como un anticristo y al final y nace en los 2000 y esto es un stand-in obvio de Harry Potter. Le quita los lentes para que no lo demanden, pero es obvio que estuvo en Hogwarts Le y quita los resulta que lentes todo para que no se esté peleando con J.K. Rowling. O sea, dice tiene él que no le importa, pero le importa lo suficiente para que lo dejen, no lo estén molestando. sí, básicamente te pone que todo Hogwarts fue una trama para atraparlo en un sueño infantil y todos lo insultan porque tú solo querías que todo te lo dieran. Harry Potter se vuelve loco, dispara a toda la escuela, mata absolutamente a todos, te pone la parte de Hermione y le ruega por su vida, pero aún así lo mata. Snape le dice que es un imbécil durante como 2 páginas y al final se vuelve un drogadicto y cuando los héroes van a tratar de matarlo, se acepta que es el anticristo, se vuelve loco, dispara rayos de su pito y lo mata Mary Poppins, que es Dios. ¿Qué? Entiendo que esperaba un poco más de Moore. Siento que pasé por un viaje de hongos. ¿Qué? No hay contexto, literalmente es eso.
Y te digo, porque, y lo Ah, hacía también en el inicio de la liga. O sea, realmente era una cosa muy, muy chida de que, oh, fuck, Wilhelmina es la líder del Doctor Nemo y hay como que mil referencias. Y luego solo llegas a esto y es como que, y es, ¿para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? wow. No sé cómo continuar. Ah, mi cerebro está como, what the fuck, Alan Moore. Y tengo que enfatizar, Harry Potter dispara rayos por el pito. Creo que esa parte todavía no entra a mi cerebro. ¿Todo por Ah, qué? Porque ah, Alan Moore quiere que sepas, Millennial, que chingas a tu madre. ok, Ese es el ok. mensaje de esa obra. Ah, Es, es tan raro ese es pensar el que, metatextual. sí, pensar, es muy raro porque si tú recuerdas mucho de la literatura de Alan Moore es mucho anti baby boomer y anti este generación Exacto, previa a la Segunda Guerra Mundial porque le echa mucho justamente con V de Vendetta o con su primera obra que no sé si exacto. tú Y te eso es, acuerdas. Sí, continúa. sí, Con sí, el sí. de Capitán de los Eso es Milagros. lo que me decepciona. Que eres un anarquista. Todo es una crítica política, sociopolítica. Todos tus cómics siempre estuviste jodiendo a The Big Man, a las generaciones antes que tú. Y ahora tú eres el viejito cascarrabias peleándose con las nubes. Eso es lo que digo, que me decepcionó de Moore. Se volvió Abe Simpson. Es literalmente lo que es, hasta se parece. Bueno, no, porque tiene más barba. Oye, Pero, no, no sé, es que mejor no voy a hablar de esa obra. Ok, vale, dejemos de hablar de Alan Moore y Harry Potter disparando de su pito. Oh, fuck, ¿cómo es que salió esa oración de mi boca? de nada. Fuck you. Um, no, mira, fíjate una cuestión muy sencilla. Recordando un poco del episodio pasado, mencioné cultural patchwork o cultura retazos, un poco esta cuestión muy española de, no sí muy española de, están invadiendo nuestra cultura, de cultura retazos, de que aquí hay algo español, aquí hay algo inglés y aquí hay algo francés y aquí hay algo gringo y eso está afectando la cultura castellana, lo cual es raro porque si algo está sucediendo ahorita en España es que muchas zonas están recobrando su versión del español. Eh, pero una cuestión es de que a mí me dio la idea de que a veces nuestra cultura está hecha como estos tejidos. ¿Tú has visto estos tejidos o alfombras que representan la Sí, historia y la cultura? Y a veces siento que con cada lectura o cada vez que volvemos a leer, añadimos más ese tapiz. Y entonces, por ejemplo, con Juego de Tronos tienes esa parte de tu tapiz, pero tienes como esa parte que está deshilada, que no puedes quitar porque sin quitar el resto. O en el caso de Elfin Lied es un pedazo que ya quieres quitar y olvidar. bueno, quizá no, quizás también es como que recordar que, ok, Te existe el buen gustó gusto, eso, pero ya no. porque claramente ya no me gusta, y eso quiere decir que tengo mejor gusto que esto. Ok, pero por ejemplo, el que yo iba a mencionar, Joy Division. A mí me sigue encantando Ah, Joy igual. Division. Eso no quiere, Ujú, sin embargo, a mí me gustaban mucho esos álbumes pre-Joy Division, cuando eran Warswa, este, que es Varsovia en inglés. ujú. Y por ejemplo, la canción que más me gustaba en la prepa, que no sé si te acuerdas que te la mostré, They Walk in Line. Ellos caminaron en línea. Específicamente una canción en referencia a los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, Joy Division, sí, yo era más de, irónicamente YouTube fue al revés, si hablas de tu desencanto con ellos. Pero, o sea, pero, ¿qué te pasó para que Joy Division ya no te llegara como te llega ahorita Barzawa? No, no, no. O, Varsva es Joy Division, antes de ser Joy Division. O sea, es la versión previa. sí, sí, Creo que escuché pero más ¿por qué ya no post-punk, te llegan? porque escuché más post-punk, Ujú. que es el género de Joy Division. Y lo que sucede es que cuando yo regresé a Joy Division dije, me acuerdo mucho de esta canción, voy a volverla a escuchar. Como que ya había escuchado cosas con mejor producción y Ujú. con más trabajo. Y de pronto esa parte de la discografía de Joy Division llegó un momento donde era como, ¿es en serio? ¿Me gustaba esto? Porque continuando el concepto del tapiz, fue reemplazado por otro pedazo. Fue reemplazado por, aunque no me guste tanto, New Order, por ejemplo. O ahorita con Depresión Sonora o La Tejana.
O sea, grupos de post-punk que tienen mejor producción y hasta cierto punto tienen más con qué trabajar. Entonces, cuando yo regreso a estos discos, a estos primeros discos de Joy Division, ya no tienen el mismo impacto. O sea, ya fue reemplazado, si podríamos decirlo, sin realmente quitarle el amor que yo sentí. Fíjate, a mí me pasó más o menos lo opuesto. Yo siempre fui mucho más de New Order que Joy Division. Y Joy Division me gustaban algunas canciones, pero la verdad, y estaba un poco consciente de la historia de la banda, pero como que nunca me quise meter mucho, o sea, simplemente no me interesaba gran cosa. Y ha sido más reciente que me he metido a escuchar, pues porque escucho podcasts, y hay muchos podcasts de la historia de bandas, y escucho uno específicamente muy a fondo de la historia de Joy Division, y como de la situación en la cual escribieron esos álbumes. Y eso me hizo como que volver a escucharlos, y ahora con ese contexto descubro que me gustan bastante. Y en comparación, New Order me parece que es sí, definitivamente escucharía New Order para bailar y para tener un rato, pero como yo no conocía de como que, sabía el contexto de que, ok, de que Ian Curtis se suicidó y todo, pero al saber más de su vida como que le da como que un significado que antes no tenía, o que a lo mejor ya estaba ahí, pero simplemente no me importaba gran cosa, pero una vez que, por ejemplo, She Lost Control, que supone que es una referencia a una muchacha con la cual él había trabajado, que también tenía epilepsia como él, y que creo que murió por un ataque de epilepsia. Entonces como que él iba escribiendo como que otra vez perdió el control y murió. Y yo antes pensaba que alguna canción genérica o alguna chica. Como que el estar consciente de eso me hace redescubrirlos y me hace que me gusten muchísimo más de lo que nunca me habían gustado. Y es un poco, como dices tú, o sea, es una parte del tapiz que realmente ni siquiera como que me he prestado mucha atención, o sea, simplemente no están en mi radar. Y ahora lo veo con más atención. Y el tapiz como que quizá ya están ahí de que las siluetas o el contorno, pero ahora tiene como colores más intensos o una profundidad que antes no tenía. Pero también siento que lo que me gusta ahora de Joy Division, probablemente no lo hubiese como que apreciado tanto cuando estaba adolescente. O sea, creo que son una banda un poco más adulta, o al menos eso creo yo ahora. No tanto, también es un poco adolescente en el sentido, pero hasta cierto punto tienes que estar como en el contexto, tienes que agarrar Sí, ese sentimiento, que eh, es lo que logra hacer New Order. New Order logra hacer el sentimiento. Ahora, no quiero decir que ahora ya no me guste Joy Division. Sigo poniendo Joy Division sobre New Order, siempre. Pero, por ejemplo, un grupo que me quitó un poco el amor a Joy Division fue The Smiths. The Smiths, tuve mi fase de The Smiths y de Morrissey, eh, Obligatory Sad Gay Moment. Eh, Ah, sí, porque ahora pero, resultó ser Ah, no solo resultó ser xenofóbico, no sé si sea ahora homofóbico. eh, podría, no me sorprendería mucho de Morrissey, porque siempre estaba como que este punto muy extraño de medio gay, medio no xenofóbico, como que siempre justificándolo en su propia sensibilidad y una persona un tanto repelente, pero y es otro caso de alguien que siempre fue un poco desagradable, pero pasa el tiempo y pasa de ser chistoso y ahora es como que legítimamente muy desagradable. Pero no sé, hay una sensibilidad de algunas de Smiths que me gustan mucho, pero de Smiths sí soy de que conozco nomás de que los sencillos y no, cuando traté de escuchar de qué álbumes como que no me llegaron de esa manera. Sí, sí, en ese sentido hay canciones, pero por ejemplo, de nuevo, regresando a lo que quiere decir Joy Division. No, de hecho Uh -huh. ya hablamos mucho de Joy Division. She lost control, she lost control. Esa es buena. Es que creo que, no sé, ¿tú dirías que una banda para la cual ocupas estudiar para que te guste es buena? Ah, la cuestión es que nunca necesité estudiar Joy Division. A mí siempre me encantó desde el inicio. De nuevo, he perdido el gusto para los primeros discos. Pero el resto, o sea, She Lost Control, eh, Love Will Tear Us Apart y demás, igual. Es más, creo que incluso gané más aprecio en el tiempo. Pero, por ejemplo, hasta cierto Supongo punto que lo que siento que voy es, cine, por ejemplo, con el problema que tengo es esto de Madcore, que es así como metal que necesitas estudios matemáticos para entenderlo. No sé si tú conoces eso. no personalmente, pero te creo que existe. Supongo que lo que voy es, esta banda me llegó cuando supe de la vida de quienes, de la banda. Mm, Y eso me hizo que me gustara mucho más. Y eso, por un lado, lo hace como que una experiencia diferente, pero también como que sí me causa como que este de que
no sé si como que una molestia, como que, ¿por qué no me llegó esto en automático? Porque tuve que saber de la vida de Ian Curtis para saber como que ok, está diciendo esto por esto, y eso hace que me llegue mucho más diferente. Siento que en el momento contigo fue porque te gusta demasiado Tool. Y no, y de nuevo, recobrando un Fíjate, Tool poco. sería otro ejemplo. Pues sí, Ya no me pero. gusta tanto Tool. O sea, ¿Qué? fue mi banda favorita por mucho tiempo. Sí, me O acuerdo sea, que hasta son me buenos, prestaste el disco. sí. Y de hecho, no lo pensé, pero aplica muy bien para ese tema. Una banda que me formó durante cierto tiempo, pero hoy en día no, o sea, son buenos, tienen buenas canciones. Iría a un concierto si pudiese pagarlo, pero no me fascina como me fascinaban. Mm, pero ¿por qué dirías que ya no Porque te fascinan? creo que porque ahora escucho música de una forma muy diferente. Ujú, Eh, es que es un poco cierto, Tool es una banda algo pretenciosa. No lo veo como algo necesariamente malo, porque creo que están a la altura de sus pretensiones, pero es una banda que tiene que, como que te pide que estés como que llegando de una forma muy de que intelectual con ellos, y que estés como que, oh, de que Fibonacci. Y me encanta Lateral, la canción, pero ahora la escucho porque tiene al final, como termina, es muy rápido, o sea, creo que me he vuelto mucho más emocional en mi forma de consumir música, mm, y Tool no se presta para eso. seguro, porque siempre que me hablas de Tool, incluso cuando escuchaba las canciones, eran muy de ambience, hasta cierto punto. Uh -huh. Y a lo mejor es como tú lo dices, conozco mejores canciones de ambiente, mucho mejores. Y es como que, porque en particular es un tipo de música que a mí me gusta bastante. Y creo que hay bandas que lo hacen un poco mejor que Tool. O sea, Tool es Carlos Fuentes. Respetas el logro intelectual escrito en una lista, pero no me esté llegando ahorita. Ok. O sea, no Mm, te voy a leer Carlos Fuentes y voy a terminar conmovido, o de que a lo mejor de que las buenas conciencias, creo que es lo único que he leído de él que tiene cierta emoción. Pero de ahí en fuera, o sea, no voy a leer una novela de Carlos Fuentes y de que, wow, o sea, esto me está llegando humanamente, o sea, sentí a los personajes. Lo que pasa con Tool, o sea, está chido el solo, está chido el bajo, lo cantaría, pero no me está llegando como que esta furia, porque hay otras cosas que me la dan mejor. sí, como regresar un poco al concepto del tapiz, es un pedazo que Uh -huh. ya se siente viejo, que ya no sientes que estás en la Sí, edad o en el momento. Y sí, o sea, como dices tú, fue reemplazado por otras cosas. y hasta cierto punto ese es cuando regresamos a las lecturas, de pronto nos encontramos que ya que el sentimiento fue reemplazado por otro. Y a veces hay como que un sentimiento nuevo, Exacto. que funciona de esta forma extraña con el sentimiento que tenías antes. Y es como una especie de puente entre lo que fuiste y lo que eres. Y a veces es como que redescubrirlo y ahora hasta puede gustar más. Entonces pensar en algún libro que lo haya vuelto a leer y me haya gustado más. Y ahorita no se me ocurre ninguno, pero estoy seguro que ha pasado. No se nos ocurre ninguno porque ese va a ser nuestro tema para el Ok, siguiente episodio. Y ok, por lo eso tanto, será una tarea interesante. sería sí. Con eso llegamos al final de nuestro viaje del día de hoy. Nos veremos Ok, en 2 semanas, en lo que esperamos el regreso de Godot. Mientras ahora tanto, va. sí, ya sé. Mientras tanto, una cordial despedida de mi parte y de mi coconductor, Juan Iván. Hasta luego. Hasta luego.